Bien, abran sus Biblias en primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y ténganlo ahí abierto. Estamos estudiando la vida del profeta Elías, de este gran siervo de Dios. En la enseñanza pasada vimos cómo el gran profeta Elías, el valiente y abnegado siervo de Dios, de un momento a otro su mente se turbó, su mente se turba, perdió la fe y su corazón se llenó de miedo y de ansiedad por las amenazas de la mujer del rey Acab, amenazas de muerte. En otras palabras, Elías entró en una profunda crisis de fe, quitó la mirada de Dios y entró en una crisis de fe depresiva este varón del Señor. Se llenó de temor y huyó al desierto para salvar su vida. Después de haber orado en el Monte Carmelo y por la oración de él, Dios había hecho descender fuego del cielo y consumir el holocausto. Después de haber degollado 450 sacerdotes de Baal, ahora está amedrentado y lleno de temor, huyendo para salvar su vida. Quitó la mirada de Dios, su mente se turbó. Y así nos puede pasar a nosotros. Si quitamos nuestra mirada de Dios, nuestra mente se turba. Comenzamos a caminar en nuestro propio parecer y entonces comenzamos a cometer errores y comenzamos a ver las cosas negras y oscuras. En otras circunstancias comenzamos también a ver a Sodoma como si fuera el cielo, a Gomorra como si fuera el paraíso. Si no tenemos la mirada en Dios, si quitamos la mirada de Dios. Así que Elías, después de dejar a su siervo en Berseba, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol de enebro. El enebro en esos momentos, yo les dije que simboliza abatimiento, aplastamiento y frustración. Elías en estos momentos estaba debajo del enebro del abatimiento, debajo del enebro del temor y la desesperanza. Yo les dije que debajo de este enebro, Elías manifestó tres cosas de los muchos síntomas que manifiestan algunas personas cuando se deprimen. La depresión es algo terrible, hermanos. Es un mal que afecta al hombre. Pero hay solución en Dios. Elías en esos momentos, en primer lugar, deseaba morirse cuando estaba debajo del enebro. Dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Número 2, Elías se compara con los demás. Yo no soy mejor que mis padres. Y desea morirse. Y número 3, se acostó a dormir. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Una persona cuando se deprime quiere dormir y olvidarse de todo y meterse en la burbuja del sueño para evitar la realidad. Y eso manifestó el profeta Elías. Amados hermanos, si quitamos la mirada de Dios, nos ponemos debajo del enebro de las circunstancias de la vida y el temor, la angustia y la desesperanza nos hunden en la depresión. Que no les quepa la menor duda, si tú quitas la mirada de Dios y te pones bajo las garras de las circunstancias que nos rodean. Si tú confías en las promesas de Dios, en su fidelidad y en su poder para cumplirlas, las circunstancias, los dolores, las tristezas, las frustraciones que tengamos que enfrentar no nos hundirán, sino que con su ayuda, la ayuda del Señor, superaremos las pruebas y las dificultades
que vengan a nuestra vida. Es por eso que el profeta Isaías dijo en el capítulo 26, verso 3, Isaías 26, 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quiénes guarda Dios en completa paz? A aquellos cuyos pensamientos en Dios perseveran, porque en Él han confiado. Para poder superar las crisis, las angustias, las cosas que tengamos que enfrentar, tenemos que confiar en el Señor, poner la mirada en el Señor, confiar en Él todos los días de nuestra vida, perseverar confiando en Él, porque sólo así tendremos paz. Al mirar este suceso de la vida de Elías, podemos tener una gran lección para nuestra vida, y es que los hombres de Dios, por más fuertes que sean, por más conocimiento de la palabra de Dios que tengan, por más maduros que sean, también se abaten, también tienen grandes crisis de fe. Hay personas que miran al pastor y que miran a sus líderes como inquebrantables y comienzan a deificarlos y a idolatrizarlos. Pero eso no es bueno, hermanos. Solamente hay uno que debe ser admirado, que debe ser venerado, que debe ser exaltado y en el cual debemos confiar. Y es en el Señor Jesús, porque Él no nos desilusionará. Los hombres nos abatimos, tenemos luchas, tenemos crisis, tenemos pruebas y a veces golpean duro nuestra vida. Por eso, sepan ustedes que todos aquellos grandes siervos de Dios mostraron abatimiento y tristeza y profundo dolor en sus almas, porque son ¿qué? Carne, humanos, y estamos expuestos a las debilidades. En consecuencia, nunca debemos poner la mirada en los hombres, sino solo en Dios, porque los hombres, por más piadosos y maduros que sean, tarde o temprano, alguna desilusión van a producir en nuestro corazón, porque son simples mortales, como todos somos simples mortales. Es por eso que el salmista dijo: no confíes en los príncipes, ni en el hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿En quién debemos tener nuestra ayuda y nuestra esperanza, hermanos? En Jehová, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si confiamos en Cristo, la tribulación y la angustia, ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán separar de su amor. Porque el amor de Dios es el que hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo presente ni lo porvenir nos separarán de su amor. Qué palabras tan alentadoras las que nos dijo el apóstol Pablo, ¿cierto, hermanos? Consuela nuestra alma profundamente. Es un texto que a mí me llena tan profundamente y me alienta cada día, como debe alentarlos a ustedes. Por eso lean conmigo hoy aquí en el texto, en Primero de Reyes, capítulo 19, los versículos 1 al 8. Conmigo. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro,
Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Hoy meditaremos, hermanos, en los versículos 5 al 8 de este pasaje que hemos leído. La enseñanza lleva por título: fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. ¿Cuánto necesitan de la fuerza de Dios cada día? Es verdad que todos, hermanos, en nuestras fuerzas no podemos, separados de Él, nada podemos hacer. Al considerar el pasaje podemos ver dos toques de Dios que hizo al profeta y los efectos de esos dos toques en el profeta. Dos toques que Dios hizo al profeta y los efectos de esos dos toques que Dios hizo al profeta. Veamos el primer toque de Dios al profeta y la reacción de este primer toque. Versículos 5 y 6. Dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Amén. Después de semejante caminata de un día por el desierto, el profeta, todo asustado y angustiado, vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. No valía la pena vivir ya para él. Consideraba que ¿para qué vivir más? Y pensando en esto, se echó, dice el texto, debajo del enebro y se quedó dormido. Y mientras dormía, un ángel le toca y le dice: levántate y come. Y él comió y volvió a dormirse. Hermanos, aunque Elías había abandonado su lugar, su deber, el Señor no dejó al profeta en la hora más profunda de su necesidad, en la hora más negra de su crisis espiritual. La Escritura dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, nuestra salvación no depende de nuestra fidelidad a Dios. Nuestra salvación depende de la fidelidad de Dios a lo que Él ha establecido y ha dicho en su palabra. Él es fiel a sí mismo, Él es fiel a sus promesas y Él no cambia. Él es eterno, Él es inmutable. A pesar de su desatino, a pesar de su flaqueza, Dios en su amor y en su tierna misericordia no abandonó a su siervo Elías, sino que le dejó dormir, le concedió dormir profundamente. ¿Saben para qué? Para que su cuerpo y su mente, agobiados por el temor y por la desesperanza, descansasen. Hermanos, hay algo en lo que debemos meditar un momento, y es en el reposo del sueño. Una de las grandes bendiciones que hemos recibido de Dios es el poder reposar durmiendo. Dios ha dado al hombre esta gran bendición. Y muchas veces no somos conscientes ni agradecidos con el Señor por esta bendición tan maravillosa de poder dormir, de poder descansar. Con el sueño recuperamos fuerzas y nuestra mente descansa de los afanes y los ajetreos del diario vivir,
y podemos seguir adelante con nuestros deberes y nuestras obligaciones diarias cuando nos levantamos después de descansar y reposar con el sueño. Así que, amados hermanos, demos gracias a Dios por poder dormir y por poder descansar de las labores y los afanes y las angustias de la vida. Demos gracias a Dios por esas cosas que a veces no damos gracias al Señor. Dé gracias a Dios por poder abrir el grifo de su ducha y poder recibir agua y bañarse y refrescarse, quitar la mugre. Dé gracias a Dios por abrir su armario y tener ropa que ponerse. Dé gracias a Dios por tener cada día un plato de comida a la mesa. Dé gracias a Dios por el oxígeno que respira. Vivimos así, a veces como si no nos importara y como si no fuésemos conscientes de aquellas bendiciones que, como las tenemos a diario, no las agradecemos. Demos gracias a Dios, hermanos, por todas esas cosas, por poder abrir usted la llave del gas domiciliario y poder tener usted combustible para preparar sus alimentos. Aunque nos cobran, dé gracias a Dios porque usted tiene con qué pagar el recibo. Dé gracias a Dios por esas pequeñas cosas que son grandes cosas en realidad de beneficio de Dios para nuestra vida. Dé gracias a Dios entonces por poder dormir. Si usted quiere saber lo valioso que es el sueño y lo agradecido que debe estar por poder dormir, pregúntele a una persona que sufre de insomnio, que no puede dormir y que no puede conciliar el sueño, a ver, ¿qué le dice? Lo terrible que es no poder dormir, ¿sí o no? Dé gracias a Dios. En Génesis 2, versículos 20 al 22, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y cuando Adán dormía plácida y profundamente, Dios hizo una cirugía en él. Sacó una costilla, abrió su costado y sacó una costilla. Y de la costilla le hizo ¿qué cosa? Una mujer, y la trajo a él para que fuera su compañera. Hermanos, mientras dormimos suceden muchas cosas y no somos conscientes. Dios nos guarda de ladrones. Dios nos guarda de que la casa se nos caiga encima por un desastre natural, de un terremoto, un temblor. Dios nos libra de que nuestro corazón se quede sin palpitar y no podamos despertar. Así que si amaneció vivo hoy y abrió los ojos, fue porque Dios, mientras usted dormía, guardó su sueño, guardó su vida. Amén. Su corazón palpitó, su sangre circuló por todo su cuerpo. Hubo oxígeno en su cerebro y en todo su organismo. Y usted está hoy consciente porque Dios veló y cuidó su sueño. Vemos que Adán, allá en Génesis, Dios lo hizo caer en sueño profundo y mientras dormía le hizo una mujer. Dios puede hacer muchas cosas, hermanos, mientras dormimos. Y a veces nosotros no somos conscientes. Demos gracias a nuestro Dios por el sueño. Elías está aquí reposando, descansando. Es por eso que el Salmo 3, verso 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así dice el Salmo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Así que Él fue el que sustentó, nos cuidó y nos guardó anoche mientras dormíamos y nos está guardando mientras estamos despiertos. ¿O no es así? En el Salmo 4:8, el salmista dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, antes de acostarnos debemos orar al Señor y decirle: Señor, guarda nuestro sueño, en paz me acuesto. Si me quitas la vida mientras duermo, en paz me acuesto. Y sé que si muero mientras duermo, abriré los ojos a la eternidad contigo. Amén. Porque estamos confiados en Él, en lo que Él hizo por nosotros. A veces hacemos planes, nos proponemos cosas, pero ¿has contado con Dios? No seas como los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad, a tal lugar, a tal país, estaremos allí, traficaremos y haremos esto y aquello. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Insensatos, en lugar de lo cual podrías decir o deberías decir: si el Señor quiere, haremos esto
o haremos aquello. Es si el Señor quiere, no es lo que nosotros queramos, hermanos. Todos nuestros planes deben estar puestos en las manos de Dios. Amén. Y estar contentos con lo que tenemos, estar contentos con el país en que Dios nos ha puesto, estar contentos con la familia que Dios nos ha dado, con la esposa que Dios nos ha dado. Por eso son los adulterios, por eso son las fornicaciones, porque el esposo no está contento con la esposa que Dios le da y la esposa no está contenta con el esposo que Dios le da. Contentos con lo que Dios nos da. Así viviremos para la gloria del Señor. Pero hermanos, el sueño, con todas sus bendiciones, que son también limitadas, las bendiciones de Dios también son limitadas y deben ser manejadas con mucho cuidado. El sueño también tiene sus limitaciones y no podemos excedernos en el sueño porque se convierte en ¿qué? En pecado, en ociosidad, en holgazanería. El sueño nos fue dado no para volvernos holgazanes y perezosos, sino para reposar, aquietar nuestro espíritu, recuperar fuerzas y levantarnos para hacer la voluntad de Dios en el nuevo día que el Señor nos regala. No para quedarnos hasta tarde durmiendo y mirando televisión. Hermanos, nosotros dependemos de Dios. Y así como las bendiciones son de gran provecho para nuestra vida, las bendiciones deben tener un límite. Dios nos permite descansar, pero si usted descansa mucho se vuelve perezoso. Dios le permite ir a un paseo, pero si usted la pasa en paseo, si no vuelve a la iglesia, está pecando, ¿sí o no? Así que hermanos, en todo hay que guardar un equilibrio. Por eso, la Escritura dice en Proverbios 20:13 lo siguiente: no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios 20:13: no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Gracias a Dios por el sueño, pero gracias a Dios también por controlarnos de no dejarnos llevar por la pereza y la ociosidad en el sueño. Nos dice el texto en el verso 6 de nuestro estudio, volviendo allá al tema, que después de dejarlo dormir un buen rato, porque el Señor lo dejó dormir un buen rato a Elías, un ángel del Señor le toca para despertarlo y le dice: levántate y come. Y él se despertó y miró en su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En otras palabras, el sueño y el alimento físico que el profeta necesitaba para seguir viviendo y para tener fuerzas, Dios se lo proveyó, porque Dios es nuestro sustentador. Lo que él necesitaba para sustentar su vida, Dios se lo proveyó, y se lo proveyó de manera milagrosa. De hecho, el profeta ya había sido alimentado de manera milagrosa durante mucho tiempo, durante 3 años y medio. Primero en el arroyo de Querit, alimentado por los cuervos que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y así duró más de 1 año. Y luego en la casa de la viuda pobre, donde la harina nunca escaseó ni el aceite faltó. Y ahora lo sustenta en la crisis de fe, estando en el desierto. El Señor siempre provee a sus siervos y a sus hijos lo que necesitamos: sustento físico y sustento espiritual. En San Juan capítulo 21, no lo busquen, yo lo voy porque es muy largo, pero escuchen. En San Juan 21 del 1 al 3, y usted puede después leerlo en su casa, leemos que varios de los discípulos del Señor fueron recompensados por el Señor resucitado con una gran pesca milagrosa. Habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Y el Señor les dijo: tiren la red, y ellos la tiraron. Y sacaron la red llena de peces, 153 peces creo. Y al bajar de la barca, el Señor los estaba esperando con un suculento desayuno: pan asado y pez asado. Ustedes lo pueden leer. El Señor les dio desayuno, les cocinó, les dio pan y les dio pez asado. Porque el Señor siempre provee para sus hijos lo que necesitamos. Más de 5,000 personas fueron alimentadas milagrosamente por el Señor en el desierto.
después de darles la palabra allá en el desierto de Betsaida. Ustedes conocen la historia, porque el Señor siempre provee para las necesidades de sus hijos. En el versículo 6 y 7 de nuestro pasaje que estamos analizando, vemos el segundo toque. Lean conmigo los versículos 7 y 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En el primer toque estaba el ángel dormido, el ángel lo despierta, él ve la comida, come y vuelve a dormirse. Dios lo sigue dejando reposar, recuperar fuerzas. Ahora vemos en este segundo toque que el Señor lo levanta y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Es decir, ya te dejé dormir mucho tiempo, es hora de que te levantes y hacer las labores que te tengo determinado que hagas. Es lo que más o menos le quiere decir el Señor. Le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué palabras tan alentadoras. Dios es nuestro buen Padre, el que envía a su ángel, el que nos toca con su tierno favor y nos levanta cuando estamos dormidos, caídos, cuando ya no podemos más, cuando ya no queremos levantarnos ni seguir adelante. El Señor nos toca y nos levanta. Gloria a Él. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido así, que ya no quieren seguir, que ya no quieren seguir adelante, que todo les parece harto? Pero Dios en su amor y su misericordia vuelve y nos toca y nos infunde aliento. Porque Dios, la obra que comienza en nosotros, Él la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Dios se acuerda de nosotros que somos débiles, porque Él mismo se hizo hombre. Y por eso puede tener compasión de nosotros, porque las mismas debilidades que nosotros sentimos, Él las sintió, solo que Él nunca sucumbió ante el pecado. Él sabe lo que es sentir hambre, Él sabe lo que es sentir sed, Él sabe lo que es estar triste, Él sabe lo que es llorar. Por eso Él es el único que puede realmente consolarnos, hermanos. Por eso debes acudir siempre a Jesús para encontrar consuelo, ánimo y fortaleza en Él. Levántate y come. Pero primero, ¿qué hace? Lo toca. Necesitamos el toque de Dios, hermanos, porque solos no podemos. Necesitamos el toque de Dios. Levántate y come, mi amado hermano, porque largo camino te resta. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, mencionado aquí en este texto, es Jesucristo, quien como nuestro amoroso y tierno pastor, con el toque de su Santo Espíritu y su santa y sabia palabra, nos infunde aliento, nos infunde fuerzas para seguir adelante en el largo camino que nos resta, para que la angustia, para que la tristeza, los temores y el afán y la ansiedad no nos aplasten y podamos continuar. Porque hay momentos en que las situaciones quieren aplastarnos y a volvernos añicos. Pero el Señor, que es nuestro pastor, ¿qué ha prometido? Jehová es tu pastor, nada te faltará. Por eso, si yo soy su pastor, todo les va a faltar. Pero si Jehová es su pastor, nada les va a faltar, hermanos. Confíen en el Señor. Él ha prometido no desampararnos ni dejarnos. Levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos, cada día es un largo camino de afanes, de trabajos, de responsabilidades, de imprevistos, de angustias, de tentaciones, de dolores, de tristezas.
que tenemos que enfrentar. Cada día trae su afán, dijo el Señor Jesús. Y solo Dios nos puede dar el alimento espiritual y nos puede dar la fuerza que necesitamos para continuar. Esa es una realidad que tú y yo debemos creer. Dios es nuestra fortaleza. Solo en Él tenemos las fuerzas para llegar al monte de Dios, es decir, a la patria celestial. Por aquí es un peregrinaje por esta tierra. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Y mientras seamos peregrinos y extranjeros, tenemos que enfrentar tristezas, tenemos que enfrentar dolores, desánimos. Tenemos que enfrentar una cantidad de circunstancias muy difíciles. Y solo la ayuda de Dios, de nuestro buen pastor, nos dará la gracia, la fuerza y la sabiduría para poder enfrentarlas. ¿Qué está haciendo el buen pastor hoy a través de este siervo imperfecto y pecador? Alimentándoles, animándoles, fortaleciendo su vida para que ustedes continúen haciendo su voluntad mientras estén vivos en esta tierra, hermanos. Se levantó pues, versículo 8, y comió y bebió. Se levantó pues y comió, ¿y qué hizo? Y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué maravilloso lo que encontramos en este texto de las Sagradas Escrituras. Se levantó pues Elías y comió y bebió. Por la mañana, ¿qué hacemos cuando nos levantamos, hermanos? Después de quitarnos la pereza. Comemos y bebemos. Porque Dios todos los días, mal que bien, siempre nos da ¿qué cosa? El alimento. Pero no solamente nos da el alimento físico, sino el alimento espiritual. Lo que pasa es que muchos no lo valoran. Lo que pasa es que muchos no entienden el gran valor que es una porción de las Sagradas Escrituras, una oración, un devocional, un estudio de la palabra de Dios. Con esa palabra el Señor nos exhorta, con esa palabra el Señor nos anima, con esa palabra el Señor nos muestra el pecado, nos indica lo que está malo en nosotros, nos hace reflexionar y nos hace ver en qué estamos fallando. Necesitamos del pan espiritual todos los días, así como tú y yo necesitamos comer y beber cada día, necesitamos comer y beber el agua de Dios, el alimento espiritual que nutre y fortalece nuestra alma. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo, cuando el demonio le estaba tentando en el desierto. Di que estas piedras se conviertan en pan, porque después de 40 noches y 40 días de ayuno tuvo hambre. Y el demonio le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lamentablemente muchas veces nos olvidamos de esa gran verdad y solamente trabajamos para comer y dormir y para vestirnos, lo cual no está mal, y nos olvidamos de comer y beber el agua espiritual y el pan espiritual, mis amados hermanos. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. ¿Qué será lo que nos va a dar aliento, fuerzas, sabiduría para llegar al monte de Dios, es decir, a la patria celestial, mientras andemos por este desierto de la vida? Hermanos, la palabra de Dios, el Santo Espíritu de Dios, las exhortaciones de su inerrante y bendita y gloriosa palabra, hermanos. Sin Él y sin su ayuda no podremos atravesar el desierto de las pruebas y de esta vida que tenemos que correr. Tenemos que poner la mirada en el Señor cada día. Me parecen tan maravillosas estas palabras y tan alentadoras, mis hermanos. Se levantó pues y comió y bebió. Levántate y come
la palabra de Dios y bebe la palabra de Dios y fortalecido con aquella comida. Si tú te fortaleces con la comida espiritual, aparte de la comida física, tendrás fuerzas, tendrás aliento para pasar la prueba. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia. Este número representa la prueba, el cambio y el juicio. Es el tiempo de preparación de una persona o un pueblo para dar un cambio fundamental en su vida. A veces necesitamos pasar por duras pruebas, por duros desiertos, para que nuestra vida sea ¿qué? Transformada, cambiada, porque hay cosas que a veces estamos tan arraigados y apegados a ellas que no las soltamos hasta que Dios no nos pasa por el desierto de la prueba. Así que Elías caminó 40 días y 40 noches fortalecido con aquella comida y con aquella bebida, y pudo llegar ¿a dónde? A Horeb, monte de Dios. ¿A dónde es nuestra meta en este mundo, hermanos? Tener títulos universitarios, doctorados, tener un alto empleo en una prestigiosa empresa, tener el negocito, la casa, todo eso está bien que lo anhelemos y que sean metas, pero esas metas son simplemente temporales y pasajeras. Lo que pasa es que en esas metas temporales y pasajeras muchas veces la gente se emboba y comienza a dar vueltas y se olvida de la meta verdadera, de la meta que realmente tiene la pena, vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Dice aquí, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Nuestra meta es Dios, nuestra meta es Jesucristo, nuestra meta es el cielo, nuestra meta es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y aunque muramos sin recibir esas promesas, nos acogemos a lo de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, que todos ellos murieron sin haber recibido las promesas, pero murieron con la mirada puesta allá, porque estaban seguros que un día el Señor cumplirá lo que ha prometido, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuánto lo creen? Así que el número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia, muchas veces en la Biblia, y en momentos claves. Dios hizo llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Moisés pasó 40 días de ayuno en el monte de Sinaí, en el monte Horeb, porque el monte Horeb es el mismo monte Sinaí, a solas con Dios, 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Aún así Dios lo sustentó en el desierto y le permitió llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Jonás profetizó 40 días juicio para que Nínive se arrepintiera. Jesús ayunó 40 días en el desierto donde fue tentado por el demonio. Durante 40 días Jesús resucitado se apareció a sus discípulos antes de subir al cielo y enviar el Espíritu Santo. Así que, hermanos, el alimento espiritual, la bebida espiritual es la única que nos da fuerzas para poder atravesar el desierto de la vida. Sin la bebida espiritual y sin el alimento espiritual, tú y yo moriremos en el desierto. Como le pasó a muchos de los israelitas que perecieron en el desierto por su incredulidad, por dudar de las promesas del Señor. Así que usted y yo tenemos una promesa, y es una promesa maravillosa para que nosotros andemos y caminemos cada día en las fuerzas y en el poder de Dios. Observen lo que dice Lucas capítulo 22, 39 al 44, para que veamos que cuando estemos desamparados, que cuando creamos que ya no hay fuerzas, el Señor viene y nos alienta. ¿Qué dice Lucas 22, 39 al 44? Dice:
Lucas 22, 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Para qué también debemos orar, hermanos? Para no entrar en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. ¿Oró para qué también? Para no entrar en tentación y para recibir fuerzas del Señor. ¿Y qué dijo el Señor en su oración? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo en semejante y dura prueba que estaba pasando el Señor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí tenemos el máximo ejemplo de fortalecimiento de parte del Señor. Dios envió un ángel para fortalecer al Señor Jesucristo en los momentos más duros y críticos de su existencia aquí en la tierra. Era tan doloroso y tan duro lo que tenía que enfrentar, que dice el texto que cuando oraba intensamente su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Pero el Señor dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando no pensemos nosotros que ya no podemos más, que cuando pensemos que ya no tenemos fuerzas, Dios envía fuerzas. Dios nos sustenta. Dios nos da fuerzas. Como en estos momentos, hermanos, tan difíciles y duros que estamos enfrentando. ¿No es verdad que cuando escuchamos la palabra de Dios se comienza a quitar la tristeza? Y comenzamos a sentir ánimo y aliento y comenzamos a ver la vida desde otro plano, desde otra perspectiva, y como que esa oscuridad se disipa. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es luz y lámpara. Ella es fortaleza a nuestro ser. Amemos la Biblia, amemos la palabra de Dios y alimentémonos de ella cada día. Bebamos de sus fuentes, porque sus fuentes son inagotables y ellas realmente calman la sed. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. En otra parte dice, y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creen en él. Si tú has creído en Cristo, tienes el Espíritu Santo, por lo tanto tienes la fuente del agua de vida morando en ti. No es sino que leas la palabra y creas que así es, porque esa es la verdad del Señor. Observen lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 2. Éxodo 15, verso 2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Qué maravilloso lo que dice aquí el texto sagrado. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. ¿Qué debe ser nuestra fortaleza? ¿Qué debe ser nuestro cántico cada día? Solo Dios, no las rancheras, no la música popular que está tan de moda, no los vallenatos, los cánticos de Dios. Es lo que deben alegrar nuestra alma, nuestro espíritu, mis hermanos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le alabaré, Dios de mi Padre, y le enalteceré. Gloria a Él por siempre. Segundo de Samuel capítulo 22, versículo 33 dice, Segundo de Samuel 22, 33 dice: Dios es el que me ciñe de fuerza,
y quien despeja mi camino. Gloria al Señor. ¿Sí escucharon esas palabras? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Gloria a Dios. Él es el que va delante de nosotros, abriéndonos brecha. Salmo 46, versículo 1. Un salmo muy conocido y un verso muy conocido por todos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Repitan conmigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Fueron conscientes de lo que dijeron? Esa es la verdad, hermanos. Él no nos desamparará ni nos dejará. Y el Salmo 73, verso 26 dice, Salmo 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestra carne puede desfallecer, mi corazón desfallecer, pero mi roca, mi fuerza, mi porción es Dios para siempre. En Él estoy seguro. Y la vida en Él tiene verdadero sentido. Y podemos luchar cada día, hermanos, sin temor a ser vencidos, porque Él ha prometido que no nos desamparará ni nos dejará. En el Salmo 23, versículo 6, vayan conmigo allá por favor. Salmo 23, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que Elías recibió fuerzas de Dios y fortalecido con aquella comida y con aquella bebida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y tú, mi hermano, ¿estás dispuesto a comer la comida del Señor y a beber la bebida del Señor para poder enfrentar este desierto que tenemos que enfrentar? ¿Verdad que sí? Si no lo haces, perecerás y morirás, quedarás postrado en el desierto, como le pasó a aquellos israelitas infieles que quedaron postrados en el desierto. Moisés, Elías y Jesús, posteriormente, siglos después, aparecieron en el monte de la Transfiguración, hablando y conversando de la salida de Jesucristo que había de acontecer en Jerusalén. Estaban juntos en esta cima de un monte, transfigurados frente a sus discípulos, testificando que Moisés atravesó el desierto y llegó ¿a dónde? Al verdadero monte de Dios. Y que Elías atravesó el desierto y llegó a Horeb, símbolo del cielo, símbolo de la patria celestial, al monte de Dios. Testificando a los discípulos que todo aquel que cree y confía en Él no perecerá en el desierto, sino que llegará a la meta que Dios ha prometido darnos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y escuchen, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es una promesa para todos. Confiemos en Él y descansemos en sus gloriosas promesas. Amén. Fortalecidos con la comida de Dios, con la bebida de Dios, caminemos este desierto y estamos seguros que llegaremos
a Horeb, monte de Dios. Colóquese de pie, por favor. Padre Santo, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová, en el monte de Horeb, moraremos por largos días. Señor, tú fortaleciste a Elías con el alimento que necesitaba y con la bebida que necesitaba para atravesar el desierto. 40 días y 40 noches, fortalecido con esta comida, llegó a Horeb, monte de Dios. Largo camino le restaba y tú le diste fuerzas para atravesar este desierto y llegar hasta el destino que tú le habías trazado. Así también, Señor, sabemos que tú nos llevarás a feliz término, porque en ti hemos confiado, porque en ti hemos reposado, porque tú viniste del cielo a la tierra y diste tu vida por nosotros, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Gracias, Señor, por habernos permitido creer en ti, porque ya la ira de Dios no está sobre nosotros, porque hemos confiado en lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y ahora tenemos la fuente del agua morando en nuestros corazones, tu Santo Espíritu, el agua de vida, y tenemos el pan espiritual en tu bendita palabra, cuyo Espíritu ilumina nuestra mente para entenderla, aplicarla y vivirla cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, entonces, a atravesar este valle de lágrimas, a tener fuerzas y a seguir adelante para poder llegar a la meta que tú nos tienes trazada por delante. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y con fe ferviente y creyendo lo que pedimos, yo sé que tú lo harás. Porque no pedimos algo que no esté dentro de tu voluntad, sino lo que está escrito en tu palabra, mi Señor. Fortalécenos y danos la gracia de aceptar las cosas que acontecen en nuestra vida, Padre Santo, porque solo tú lo puedes hacer. En el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.